Dice: quisiera uno que cuando discutimos cosas tan importantes para nuestro país, como lo es el presupuesto nacional 2014, poder decir cosas positivas o cosas de las que pudiéramos llenarnos de orgullo. Pero muy a mi pesar, debo decir que lejos de sentirme orgullosa del contenido del presupuesto para el 2014, me produce profunda tristeza observar cómo este presupuesto lo único que le augura al país es que seguiremos metidos en ese túnel de incapacidad institucional para atacar a fondo los problemas nacionales. Es un presupuesto que parece más un simple formalismo por cumplir. Tal vez no en todos los casos, pero en su mayoría son presupuestos que se realizan bajo la consigna de crecer porcentualmente según el techo presupuestario que defina el Ministerio de Hacienda, donde cada partida se incrementa linealmente sin tener en cuenta una verdadera visión de qué es lo trascendental para el país, cuáles son los problemas de fondo que se van a atacar, cuáles son las áreas estratégicas que se van a abordar. Es más un presupuesto que refleja las necesidades de las instituciones, pero muy lejano de atender realmente las prioridades de Costa Rica. Pero esto es algo que no lo dice esta diputada. Tan solo el viernes 15 de noviembre de este año, el diario La Prensa Libre recoge declaraciones del señor ministro de Hacienda, donde afirma que menos del 2% del presupuesto nacional se dedica a la inversión pública. Y se afirma en esa publicación que en materia de red vial tenemos un rezago de alrededor de 60 años y parecido andamos en temas como la infraestructura educativa. ¿Cómo pretendemos acometer la solución de los problemas nacionales con presupuestos de este tipo? ¿Cómo podemos aspirar a ser un país competitivo y encaminado al desarrollo con esa forma de invertir los recursos que capta el Estado costarricense? Dice la publicación que ni siquiera somos capaces de gastar el 10% de un empréstito por 6.000 millones de dólares. Lamentable y triste noticia para un país con tantas necesidades. Y aunque en materia de salud hemos avanzado de manera significativa, también es necesario decir que no podemos quedarnos durmiendo en los laureles, ya que otra publicación del diario La Nación de días anteriores ilustra cómo en mi cantón Pérez Celedón existe un déficit de al menos 13 bytes y se da una completa saturación de los servicios que ofrece el Hospital Escalante Pradilla. Pero esta percepción que se constata de manera irrefutable en el proyecto de presupuesto nacional para el año 2014 es algo que ha sido abundantemente documentado de distintas formas, entre ellas los informes del Estado de la Nación. Tenemos una organización institucional pública que come y come, pero que muy poco devuelve a la sociedad, reflejado en obras, en servicios sociales, en atención a los agricultores, en el fomento del deporte y la recreación, en la infraestructura que nos permita relanzar a este país hacia mejores estados de desarrollo. Tenemos un Estado glotón para gastar en planilla, para gastar en lo superfluo y en lo accesorio, para malgastar los recursos de los costarricenses en contrataciones vergonzosas y abusivas. Pero tenemos un Estado debilucho y raquítico para construir nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, para modernizar el transporte público, para construir nuevas escuelas y centros de salud. Me podrán decir, con alguna razón, que en estos campos se ha mejorado, pero estamos lejos, muy lejos de alcanzar acciones que se consideren ni medianamente suficientes. ¿Pero por qué es que ocurre esto? Las razones son múltiples y complejas y variadas, pero quiero referirme a dos razones en particular que por su relevancia pienso que si no tomamos la decisión en este país de modificar la forma de hacer las cosas, difícilmente podremos alcanzar cambios importantes en el corto y en el mediano plazo. Primero que nada,
Tenemos un sistema de planificación y presupuestación verticalista de arriba hacia abajo, desligado de resultados y sin visión de futuro. ¿Por qué verticalista? Porque en este país se hace y se presupuesta en lo importante lo que las autoridades nacionales definan como prioritario, con los énfasis en lo que defina San José, donde el criterio de la representación institucional regionalizada y local no tiene ningún peso. Pero adicionalmente los presupuestos de las instituciones públicas no tienen prácticamente ningún contacto de consulta y validación con la ciudadanía. Las comunidades, los distritos, los cantones y las regiones son invitadas de piedra en la definición de las prioridades y en la determinación de hacia dónde deben dirigirse los recursos que pertenecen a todos los costarricenses. Cuando la formulación de un presupuesto no pasa de ser un formalismo y ese presupuesto se dedica a engrosar las partidas según el límite de gasto que señale Hacienda, pues pocas cosas buenas puede esperar el país de ese presupuesto. ¿Por qué desligado de resultados? El ejercicio de la planificación y de la formulación presupuestaria no tiene ningún sentido si con anticipación no se definen con claridad cuáles van a ser los resultados de la gestión institucional. Resultados que deben ser concretos, tangibles, verificables y medibles. Los resultados deben ser proporcionales a los recursos con que cuentan las instituciones. Y sobre los resultados tiene que existir rendición de cuentas de cara a los costarricenses, donde el sector público le explique con claridad a los ciudadanos qué es lo que han hecho con sus recursos. Lamentablemente, los presupuestos se gastan año con año, y los costarricenses vemos cómo se gastan los recursos que le pertenecen, pero los resultados no solo no se ven, sino que muchas veces los problemas se agravan, se profundizan y esa exaspera a la gente, le provoca frustración y una profunda deslegitimación del sistema en que vivimos. ¿Tiene razón la ciudadanía? Claro que la tiene. Cuando se le da a las instituciones miles de millones y en la realidad no se ve que pasa nada, al menos nada importante, claro que hay razón de la molestia ciudadana. ¿Por qué sin visión de futuro? La planificación y presupuestación nacional, por mucho que se quiera decir lo contrario, no logra superar, si acaso, el horizonte de los 4 años de una gestión de gobierno. Como país, carecemos de una visión de al menos mediano plazo. No sabemos o no nos interesa pensar estratégicamente. No existe, por ejemplo, un plan nacional que defina cuáles son las grandes obras que en carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, transporte público necesita el país para enfrentar los próximos 25 años. Si ni siquiera podemos saldar la deuda que tenemos con las necesidades actuales, mucho menos se puede mirar hacia el futuro. Así en muchos otros campos, vivimos el hoy, tal vez pensamos en mañana, pero no tenemos idea de a dónde queremos ir, ni siquiera en los próximos 10 años. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué sirve el Ministerio de Planificación? ¿Cuál es la capacidad real de ese ministerio para conducir al país hacia un futuro prediseñado y pensado con antelación? ¿Tiene realmente Mideplan capacidad política para ejercer ese papel de visionario del futuro nacional? Parece que no, si nos atenemos a los resultados. Segundo punto, la reforma institucional. No creo que el aparato institucional no sirva para nada. Al contrario, tenemos instituciones públicas que son modelo, no solo en el país, sino en el contexto internacional. Pero tenemos muchísimas cosas que mejorar, indudablemente. Tenemos una maraña institucional aún más enredada por la multiplicidad de leyes, de normas y de procedimientos. Tenemos una enorme dispersión de instituciones que con frecuencia hacen lo mismo, pero de manera desarticulada, sin visión de integralidad. Ni se hablan, ni se oyen, ni se ven entre sí. El resultado es lógico, altísimos costos y muy bajos resultados. Pero aún la víctima es el ciudadano que se ve sometido a malos servicios, largas filas
y miles de documentos, cientos de horas en tramitología, reiteración de trámites, más papeleos, burocracia y más burocracia. Necesitamos cambiar ese estado de cosas. Costa Rica ocupa un aparato institucional ágil, eficiente y comprometido con los problemas de la gente, que actúe en función de las personas y no en función de sí mismo, donde el funcionario público tenga claro que su cargo es ante todo para servirle a los ciudadanos y que el compromiso de la institución es devolverles ese presupuesto en resultados concretos y acordes con la dimensión de los recursos que manejan. Este es un presupuesto institucional más, que no cambia nada en el fondo, sigue siendo más de lo mismo, un ejercicio mecánico sin compromisos con el futuro del país. Y como lo dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Costa Rica merece mejores cosas que seguir haciendo lo mismo. Sin embargo, para pesar mío, vamos a aprobar este presupuesto para que el país pueda funcionar el próximo año. Pero le hago un fuerte llamado a nuestras autoridades para que hagamos los cambios en nuestros sistemas de planificación y de presupuestación nacional, para lograr que tengamos una planificación de mediano y de largo plazo, para que ese presupuesto realmente le asegure a los costarricenses que la inversión pública que se hace es la necesaria para alcanzar ese tan ansiado desarrollo y esa superación de los índices de pobreza que requiere el país. Es necesario que el gobierno realice un esfuerzo de reflexión para que este esfuerzo de presupuestación sea más efectivo y no tan estéril como es a la fecha. El reto en este tema es grande, pero lo debemos hacer todos para el bien de la patria y pasa por una gran reforma legal, estructural y administrativa de la forma como elaboramos el presupuesto nacional, con el llamado de que no hagamos más de lo mismo. Muchísimas gracias. De verdad que hay que hacer un esfuerzo en esta dirección para que este presupuesto no siga teniendo oídos sordos en todos los lugares donde se discute y donde se ejecuta. Muchas gracias.